El camino hacia la universidad les estaba tomando toda la mañana, apenas habían podido dormir anoche y lo que habían comido antes de salir no alcanzaba a considerarse un desayuno, por lo que en general estaban bastante cansados, todos excepto Sangus. Ella era la única que seguía durmiendo sobre el lomo de Absol. ¿Cómo es que está tan tranquila después de todo lo que pasó? Yo apenas podría cerrar los ojos. Honestamente tampoco lo sé, suele ser bastante despreocupada pero nunca pensé que tanto. Zorua por su parte también continuaba durmiendo al interior de la mochila de Sarah. En cierta forma ella las envidiaba a ambas, le gustaría tener la misma facilidad para dormir que los Pokémon. En cuanto a Alex, si bien estaba cansado tanto por la falta de sueño como por los últimos vestigios del resfriado que aún quedaban en su cuerpo, se impulsaba a seguir diciéndose a sí mismo que su madre podría estarlos esperando, y eso le ayudaba a sobrellevar un poco mejor el agotamiento. Según Sarah ya debían estar saliendo del distrito comercial de Calagua, algunas calles más adelante debía encontrarse un pequeño río que atravesaba el centro de la ciudad. Sarah solía pasear por allí con sus amigas para observar a los Pokémon que solían nadar en la cristalina agua del río. Cada paso que daba en estas calles le devolvía un nuevo recuerdo que la ponía tanto nostálgica así como la entristecía. Desconocía cuál era el estado de esas personas con las que solía compartir antaño, y ver el estado de las calles no le resultaba muy alentador. Pese a eso se esforzaba por seguir adelante y no dejar que eso la desalentase. Si lograba llegar al refugio era posible que también se encontrase con algún conocido. Pronto el sonido de una fuerte corriente de agua empezaría a resonar cada vez más fuerte hasta que llegaron al río que fraccionaba la ciudad. Con un caudal tormentoso que salpicaba agua varios metros en el aire y las pasarelas convertidas en un montón de tubos de metal torcidos, no tenían manera de cruzar al otro lado. A lo lejos podía divisarse uno de los puentes que permitían el cruce de los vehículos. Si bien era más corto, ya habían tenido una mala experiencia con un puente antes, y la sensación de déjà vu era bastante fuerte en todos como para no querer ni acercarse, más aún cuando podían ver el enorme trozo faltante que no hacía sino aumentar el sentimiento de peligro, en especial en Sangus, quien ya había despertado con el ruido del agua y se negaba rotundamente a poner una pata sobre la estructura de concreto. Intentar cruzar nadando era imposible, la corriente los arrastraría sin problemas, y estaba demasiado lejos como para intentar saltar, al menos para Alex y Sarah. Absol retrocedería un par de metros para impulsarse y sin problemas saltaría los casi 5 metros que los separaban del otro lado. Sangus seguiría a su hermano y tras dar el salto sería atrapada por Absol al otro lado. Bien, ellos ya cruzaron, ¿y ahora cómo lo hacemos nosotros? Intenten buscar algo que se pueda usar para cruzar, nosotros haremos lo mismo por aquí. Alex y Sarah empezarían a buscar, mientras del otro lado Absol y Sangus entraban por un agujero en el muro de un edificio. Retrocedieron varias calles hasta volver a un sitio de construcción abandonado por el que habían pasado antes, y tras rebuscar entre vigas y herramientas, encontraron una tabla de madera que parecía tener la longitud suficiente como para intentar cruzar. ¿Crees que nos aguante? Es larga pero se ve bastante delgada. Si cruzamos de a uno quizá lo haga, llevémosla de vuelta. Sosteniendo la tabla de ambos extremos lograron llevarla de vuelta hasta el río donde los Pokémon ya los estaban esperando. Ellos habían encontrado una cuerda y tras amarrarla a la barandilla la lanzaron hacia el otro lado donde Alex la ataría del otro extremo asegurándose que quedase tirante. Luego levantarían la tabla y la dejarían caer a lo largo sobre el caudal del río formando así un improvisado puente. Sarah sería la primera en cruzar. Tras ponerse la mochila hacia adelante, sujetaría fuertemente la cuerda y pondría los pies sobre la tabla. Lentamente empezaría a avanzar mientras Zorua no se atrevía a asomarse por fuera de la mochila. El solo estruendo que hacía el agua debajo de ellos los tenía nerviosos, mientras poco a poco Sarah recorría la delgada pieza de madera hasta lograr llegar al otro lado. Ahora le tocaba a Alex. El fuerte caudal mojaba sus piernas con cada paso, mientras la madera empezaba a crujir a medida que se acercaba a la mitad de la tabla.
Sara le tendió una mano y Alex logró impulsarse para saltar el último tramo antes de que la tabla acabase por romperse. Afortunadamente el puente no cedió y solo quedó una notoria fractura en el centro de la tabla que todos agradecieron que no se hubiese partido a la mitad. Con las horas y el cielo poco a poco empezando a despejar, lograrían por fin estar frente al imponente edificio que era la Universidad de Calagua. Tras subir las largas escaleras y estar frente a la enorme puerta, se percataron que el lugar estaba desierto, no veían ningún centro de refugiados como les había dicho la enfermera, habrían llegado tarde y ya habían sacado a todos. ¿Significaba que ya no habría más evacuaciones? No nos apresuremos, veamos si podemos encontrar a alguien adentro. Tras las puertas de madera solo había un enorme hall principal completamente vacío de vida, la alfombra roja sobre el suelo de madera estaba llena de pequeños escombros y el polvo blanquecino que desprendían los muros dañados. Era impresionante que un edificio de más de 100 años hubiese soportado 2 terremotos mientras que construcciones más modernas no habían aguantado ni siquiera el primero. Avanzaron por el interior de la universidad hasta que el sonido de pasos sobre la madera resonarían en la cercanía, implicando que aún quedaba alguien, ese alguien los encontraría a ellos primero. Desde el balcón del segundo piso un hombre vestido de traje, de cabello pelirrojo y anteojos bajaría a recibirlos. Usted trabaja aquí. Su rostro se me hace conocido. Así es, soy Magno, director de la Facultad de Geología de esta universidad. Sabía que lo había visto antes, hace un año asistí a una de sus pláticas cuando buscaba qué estudiar. ¿Usted está a cargo? Correcto, hemos usado las instalaciones de la universidad para albergar y evacuar a todos los que llegan con ayuda de la policía. La breve charla se vio interrumpida por el sonido de lo que parecían ser varias computadoras y una máquina imprimiendo. De inmediato Magno se disculparía para ir a revisar, mientras los chicos irían con él hasta quedar en medio de la sala de la que Magno había salido. Varias computadoras, medidores y más equipo decoraban el lugar, dándole una apariencia similar a la de un laboratorio. ¿Qué es todo esto? Es nuestro equipo de medición sismológica, ha estado funcionando sin cesar desde el primer sismo. La enorme pila de papel que se seguía amontonando junto a la máquina era prueba de lo que decía. Cada vez que la aguja en la pantalla de la máquina se agitaba, una nueva sección de papel era impresa con las mediciones que se captaban de los movimientos de la Tierra. Cada nuevo fragmento de papel impreso era un nuevo sismo casi imperceptible para todos salvo para el sofisticado aparato. Registramos más de 100 movimientos cada día, y el número no disminuye. Debo admitir que me preocupa un poco. ¿Crees saber por qué hay tantos sismos? Digo, sé qué es lo que los provoca, pero ¿cómo puede haber 2 terremotos tan seguido? Magno creía tener una respuesta. En el muro, justo por encima de la computadora central, había un mapa poco convencional encuadrado en un marco de madera que ocupaba la casi totalidad del muro. En este se podían diferenciar con escasos trazos las siluetas de los continentes que componían el mundo, mientras que extrañas líneas establecían una segunda división por encima mucho más visible. Ese era un mapa tectónico del mundo, en donde se podía observar que Joven estaba ubicada sobre lo que Magno denomina como una intersección tectónica, una zona en donde 3 placas de gran tamaño se interconectaban generando una falla. La última vez que esta falla se activó fue hace unos 65 millones de años, y se cree que eso fue lo que causó la extinción de algunos Pokémon como Cránidos. Si en su momento esa falla causó un evento extintivo, entonces significaba que eso volvería a ocurrir. Por fortuna, si se le podía llamar así, Magno afirmaba que este evento no alcanzaba la misma magnitud que aquel que tuvo lugar hace millones de años. No sonaba como algo muy tranquilizante y Magno lo sabía, por eso él junto al resto del poco personal disponible se habían estado encargando de coordinar las evacuaciones hacia la región de Sino. La intuición de Alex al escuchar esto último lo llevó a consultar por el nombre de su madre. Su cuerpo pareció recobrar toda su energía así como el ánimo al escuchar que había una mujer con ese nombre, por lo que le pidió que lo llevase con ella y Magno los guiaría hasta uno de los muchos salones de clases.
Antes de abrir la puerta, Magno le explicó que su madre no estaba en la mejor de las condiciones, pero que no tenía por qué preocuparse. Alex le agradecería y Magno se retiraría. Sarah esperaría afuera mientras ellos cruzaban la puerta. Dentro había un salón de clases adaptado como enfermería, completamente vacío salvo por una persona, una mujer, Angela Williams, esposa de Daniel Williams y madre de Alex. La alegría era inmensa por ambos lados. Después de tantos días de sufrimiento, preocupación y miedo, poder volver a estar entre sus brazos y poder escuchar de nuevo su voz era el alivio más grande que experimentaría en toda su vida, tanto para él como para Absol y Sangus, quienes se negaban a despegarse de ella entre lágrimas. Teniendo cuidado con la pierna enyesada de su madre, Alex se sentaría en la camilla a su lado para descansar las piernas al sentir cómo le temblaban levemente. No te preocupes, fue un pequeño accidente, tendré que usar esto un par de semanas pero estaré bien. ¿Has podido hablar con papá? Pude hablar con él hace un par de días. Está muy preocupado por ustedes, trataré de llamarlo otra vez para decirle que están bien. Lo único que quería Alex era quedarse con ella y no volver a separarse. Pronto, sin embargo, el rugir de su estómago empezó a quejarlo tanto a él como a Sangus y Absol. Desde la mañana que no habían comido absolutamente nada y ahora eso les estaba pasando factura. ¿Por qué no van al comedor? Es el salón que está al fondo del pasillo. No pasa nada, prefiero quedarme aquí contigo. Estaré bien, no iré a ningún lado, ustedes necesitan comer. Alex accedería y los tres decidirían ir al comedor. Sarah nunca había visto a Alex así de emocionado cuando los vio salir, y eso en parte también le subía el ánimo a ella. Mientras se dirigían rumbo al comedor, Sorua pareció detectar algo. Su olfato se había activado al sentir algo aparentemente familiar y se le veía ansioso por ir en busca de lo que sea que había captado. Las miradas se dirigirían a una peculiar silueta oculta en las sombras al fondo del pasillo en dirección hacia donde el Pokémon quería ir. Finalmente Sorua se liberaría de los brazos de Sarah y correría directamente hacia la silueta sin que ella ni Alex pudieran detenerlo. Apenas dieron un paso para intentar ir tras él, frenarían en seco al ver que la silueta oculta bajo la sombra se revelaba como un Pokémon de pelaje grisáceo y gran melena color carmesí. Sarah vio cómo Sorua saltaba a los brazos del Pokémon y este lo recibía arrodillado entre lágrimas. Al principio Sarah pareció confundida, pero la imagen de ambos Pokémon juntos le daría a entender que había logrado cumplir su promesa. Zoroark entonces se levantaría aún con Sorua entre sus brazos y caminaría hacia Sarah hasta estar delante de ella. Sarah permanecería inmóvil mientras los demás observaban un par de pasos por detrás. Absol estaba listo para responder si el Pokémon intentaba hacerle daño a Sarah, pero en su lugar Zoroark simplemente abrazaría con fuerza a Sarah mientras ella sentía como el Pokémon parecía sollozar. Solo entonces Alex y los demás se acercaron con más seguridad. Creo que su madre nos encontró a nosotros. ¿Tú crees? ¿Cómo sabes que es hembra? Zoroark los acompañaría al salón que había sido adaptado como comedor. El original estaba ubicado en el tercer piso, pero por orden expresa de Magno, nadie podía pasar del segundo piso por precaución. La comida estaba estrictamente racionada para hacerla durar lo máximo posible, no tanto para los Pokémon como si para las personas. Había sacos y sacos de comida para Pokémon, por lo que eso no era algo de lo que preocuparse. Aunque a Zoroark y Absol esa comida no les agradaba en lo más mínimo, ni siquiera podían considerar la comida, pero eso era algo que no podía discutirse. Los Pokémon solo podían tener comida para Pokémon. Aún así no se quejaban, Absol por lo menos no se quejaba, pues pese al insípido almuerzo poder estar reunido nuevamente con su madre hacía que el sabor seco y salado quedase totalmente de lado. Todo va a salir bien, con el tiempo todo volverá a la normalidad y tú podrás seguir con tus estudios para ser profesora Pokémon. La verdad, estos últimos días me han hecho pensar. El Tropius de Alana, luego Sangus y ahora Sorua. Quiero dedicarme a algo en donde pueda estar cerca de los Pokémon, y junto a ser profesora, ser enfermera también se ha estado volviendo llamativo. Lo que tú elijas, estoy seguro de que será la decisión correcta.
No pasó mucho cuando el sonido de la bocina de un vehículo resonaría en el ambiente. Cuando fueron de vuelta a la entrada, vieron un autobús de la policía estacionado afuera listo para llevarse al siguiente grupo de refugiados al puerto donde luego serían embarcados rumbo a Sino. Esa enorme máquina, antes usada para transportar criminales hacia su encierro, ahora se encargaría de rescatarlos a ellos. Alex se apresuró en ayudar a su madre a subir. Pronto los asientos empezaron a llenarse, mientras Sarah notaba que al interior de la universidad había aún demasiada gente. No habría espacio para todos y Magno estaba ahí para confirmarlo. Temo que es el único transporte con el que contamos. Tenemos que priorizar a la gente con dificultades y a sus familiares, los demás tendrán que esperar. Alex bajó de inmediato del autobús al escuchar eso y fue directo hacia Magno. Habían recorrido casi media región a pie para llegar hasta aquí y ahora no pensaba irse sin ella. Pero sabía que quedarse tampoco era una opción. No podía también dejar a su madre. Era la razón por la que había pasado a través de tanto. No te preocupes, estaremos bien. Tú debes acompañar a tu madre. No me siento bien dejándote aquí, no después de todo lo que me has ayudado. Estaré bien. Iré en el siguiente grupo cuando el autobús regrese, ¿cierto? Así es, en cuanto la embarcación vuelva de Sino prepararemos de inmediato el siguiente viaje. ¿Lo ves? Nos volveremos a ver. Hasta entonces cuídense, nos veremos en Sino. Alex seguía sin sentirse del todo seguro, pero Sarah lo estaba, y él confiaría en ella. El abrazo de despedida fue el más largo que se dieron. Cuando Sarah fue a despedirse de los Pokémon Sangus, se lanzó a sus brazos sin intención de querer soltarla hasta que ella la devolvería a Alex. Absol, que a primera vista se mostraba tan impasible y sereno como de costumbre, no pudo evitar la emoción y correspondería el abrazo de Sarah. Entonces, con la promesa hecha de volver a verse, y luego de que Sangus se despidiese de Zorua, Alex y sus hermanos subirían al autobús, mientras Sarah los observaría partir sin dejar de sonreír. Si antes había tenido algo de suerte encontrando al sujeto aunque perdiéndole el rastro, esta vez no hubo suerte alguna. Víctor recorrió durante horas un edificio vacío una y otra vez así como sus alrededores hasta que sintió que estaba perdiendo el tiempo caminando por los mismos pasillos vacíos buscando algo que claramente no estaba ahí. Cuando regresó al refugio casi empezada la madrugada no vio a Zoroark por ningún lado. Se le hizo extraño no verla roncando como un Snorlax cuando volvió al piso, por lo que pensó que quizás se haya quedado en la universidad, quizá incluso tuvo más suerte que él, o quizá algo salió mal y necesita ayuda. La única forma de saberlo era ir personalmente hasta la universidad, por lo que tras un par de horas de sueño, se puso en dirección a donde se supone que había ido Zoroark. Durante la caminata, que ya empezaba a hacérsele eterna, Víctor empezó a preguntarse cómo era que había acabado aquí, ayudando a una periodista medio paranoica a hacer su trabajo de formas que ayudaban poco o nada a su historial delictivo. Había ocurrido tan rápido que apenas había tenido el tiempo de procesarlo. Muy en el fondo creía oír una voz que le decía que se marchase, que aprovechase la oportunidad ahora que estaba solo y se fugase nuevamente. Podía hacerse pasar por refugiado y tomar un transporte hacia el norte de Oen o incluso otra región, algo que el Víctor de hace 3 años posiblemente habría hecho sin pensarlo demasiado, pero ahora que se lo impedía, quizá el hecho de que genuinamente se preocupaba por ella, y porque sinceramente también se había encariñado con Zoroark, después de todo, por algo estaba haciendo lo que hacía ahora. Cuando tuvo enfrente la sede universitaria supo que intentar entrar por la puerta principal sería una mala idea. No sabía cuánta gente podía haber dentro ni cuánta podrían ser policías, por lo que antes de entrar decidió dar un par de vueltas por los alrededores para tratar de observar a qué podría enfrentarse cuando entrase, y en el proceso ver si podía divisar a Zoroark. Sin embargo, toda el área exterior estaba vacía. ¿Quién querría estar afuera con este clima? Estaba por darse la vuelta para buscar otra alternativa cuando una silueta en la calle vacía llamó su atención. De inmediato volvería a su escondite, esperando que quien sea no lo hubiese visto.
La silueta, al igual que él, avanzaba con cautela atento a sus alrededores como si quisiera no ser visto. No podía distinguir su rostro, pero la forma en cómo rondaba el lugar le decía que algo no podía estar yendo bien, por eso decidiría seguirlo tan pronto como pasó cerca del escondite. Sin embargo, apenas salió de su escondite perdió de vista al hombre. Frustrado volvería a dar vueltas alrededor de la universidad intentando encontrarlo hasta que los gritos llamarían su atención, el alboroto lo llevaría hacia la entrada donde vería al sujeto que perseguía rodando por las escaleras con Zoroark aferrada a él con garras y dientes e iría a ayudarla mientras el hombre de negro pateaba intentando quitarse a la Pokémon de encima que sostenía su brazo con la fuerza de sus mandíbulas. Víctor intentaría inmovilizarlo contra el suelo, pero este sería igualmente interceptado con un golpe en el costado que lo derribaría. Los tres, Víctor, Zoroark y el sujeto quedarían inmóviles en el suelo ante el grupo de oficiales que los tenía rodeado. Especialmente chocante resultó para Víctor ver el rostro de Malcolm por encima de él. El detective, que de alguna forma había logrado recobrar la conciencia a tiempo para escuchar a dónde tenía pensado escapar, había puesto rumbo a Calagua de inmediato. Llevaba en la ciudad casi tanto tiempo como Víctor y estaba deseando que tarde o temprano lo encontrase, pero nunca pensó que se llevaría un premio doble por atrapar también al demoledor que también habían estado buscando. Malcolm no permitió a Víctor decir una sola palabra. Para el detective ver a ambos fugitivos juntos era todo lo que necesitaba, pero entonces, guiado por el alboroto, la figura de un hombre pelirrojo aparecería interrumpiendo a los oficiales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cree que está haciendo? La figura saldría de entre la multitud acompañado de una joven de cabello rubio que sostenía un pequeño Pokémon en sus brazos. No intervengas, Magno, este hombre es un fugitivo del equipo Aqua y tiene una orden de captura por fuga. A Magno solo le tomaría un breve vistazo al escenario para saber que algo no estaba bien con lo que decía el detective. Como yo lo veo, él fue quien detuvo la verdadera amenaza, y de por hecho que es lo que voy a testificar si tengo que hacerlo. Magno señaló la mochila llena de cartuchos de dinamita que el sujeto de negro llevaba puesta, y Sarah aportaría a la defensa de Víctor, señalando al hombre como aquel que la había atacado hace unos días, y a Víctor como el que la había ayudado. Malcolm se vio entonces con la presión de ambos testimonios y de la multitud que se había reunido en torno al escándalo y que había escuchado todo. Conteniendo el impulso, ordenó a los dos policías que lo acompañaban que se llevasen solo al hombre de la mochila mientras no despegaba la mirada de Magno. Zoroark entonces le soltaría el brazo mientras los policías se acercaban con algo de cautela. Sé lo que opina de mi detective. No es el único que lo hace, pero ahora mismo es su palabra contra la mía, y la diferencia es que la mía está respaldada por al menos 2 docenas de testigos. Sin decir una sola palabra, Malcolm se retiraría llevándose esposado únicamente al sujeto. Entonces el alboroto cesaría y la multitud se disolvería a la vez que Víctor se levantaba del suelo y Zoroark escupía la sangre del tipo que le había quedado en la boca. Magno y Sarah irían hacia ellos y mientras Zorua volvía a la cabellera de su madre, Magno le indicó a Víctor que los acompañara. Víctor solo podía pensar en un hombre cuando escuchaba ese nombre, el antaño líder de la organización rival conocida como Equipo Magma. ¿De verdad era él? Llegarían a la sala de procesamiento de datos del centro sismológico, donde se monitoreaban los múltiples sismos que ocurrían a diario. Víctor estaba aliviado de que Zoroark no se hubiese metido en problemas. La Pokémon, para sorpresa de Víctor, esbozaba una sonrisa alegre mientras mostraba a Zorua entre sus manos. También, aunque con algo de dificultad, creía reconocer a la joven que acompañaba a Magno y decía haberla ayudado. Lo único que se le venía en mente era la chica que apareció cuando le estaban dando una paliza hace unos días, la misma que cuya aparición causaría la huida de su atacante. La apariencia le resultaba familiar aunque no podía recordar su nombre. Si ella había escuchado lo que había dicho Malcolm o no, lo desconocía. Disculpe, ¿de casualidad usted es el entrenador de Zorua y su madre?
No, ella me ha estado acompañando este tiempo, nos hemos estado ayudando, pero no soy entrenador, simplemente nos cruzamos de casualidad. La atención de Víctor entonces se dirigiría hacia la propia presencia de Magno. Lo ocurrido hace solo unos minutos lo confundía todavía, no estaba seguro si su intervención era algo de lo que debía preocuparse o no. Usted, este sitio es un refugio, ¿cierto? Así es. Sé lo que estás pensando, todavía hay gente que tiene esa reacción al verme. Sí, hice cosas de las que me arrepiento, y aún así la sociedad decidió darme una segunda oportunidad que no creía merecer. Supongo que esta es mi forma de agradecer. Buena parte de la gente que estaba trabajando ahí forma parte del equipo Magma, ahora convertido en una organización dedicada al estudio y comprensión de la Tierra. Víctor no podía dejar de sentirse observado, ellos habían salido infinitamente mejor parados que él, mientras el equipo Magma ahora se dedicaba a estudiar y enseñar. El equipo Aqua solo había decaído a un montón de criminales. Espero que esto no suene inapropiado, pero ¿sabes qué fue de Aquiles? No lo he vuelto a ver desde lo ocurrido hace una década. Yo tampoco, cuando el equipo empezó a desintegrarse él simplemente se marchó, mientras nosotros caíamos cada vez más bajo. Ya veo. Genuinamente lamento todo lo ocurrido, me hubiese gustado que las cosas hubiesen salido mejor para ustedes. Usted intentaba evitar que ese sujeto hiciera algo horrible, y en el proceso me ayudó a mí también. Pese a que cometió errores en el pasado, está intentando hacer lo correcto. Creo que eso es mucho más importante. El eco de las voces fue sobrepasado por el sonido del sensor sismológico, volviéndose loco mientras el papel caía de la mesa apenas salía de la impresora. Solo pocos segundos después todo en la habitación empezaría a sacudirse. Por fortuna la intensidad del sismo no pasó de una suave sacudida, nada comparado con los terremotos anteriores. Aún así Magno se dirigió hacia la computadora, pues su duración para una réplica era algo que le consternaba. Esa reacción por parte de Magno, así como la propia duración del temblor, fue suficiente como para preocupar a Sarah. ¿Ocurre algo? Eso no suena muy bien. Fue otro terremoto, al sur mar adentro. Creí que con los dos primeros la falla empezaría a calmarse, pero veo que me equivoqué. Después de eso la aguja del medidor cesó completamente su actividad, volviendo a quedarse quieta en el centro del medidor. Nadie pareció alarmarse de sobremanera, por lo que en general el ambiente era el de una réplica más, aunque el rostro de Magno permaneciese serio. Tras eso pasaron un par de horas en relativa calma. Víctor, sin embargo, estaba nervioso, expectante a que en cualquier momento Malcolm volviese para llevárselo. Magno ya lo había protegido antes, pero dudaba hasta qué punto llegaría su disposición si otro incidente del mismo tipo volvía a ocurrir. Ahora estaba en la entrada, sentado en las escaleras con Zoroark a su lado. La Pokémon mantenía ese aire alegre mientras permanecía recostada apoyada a su costado con el mismo Zorua sobre su cabeza. Se le hacía extraño, casi parecía ser otro Pokémon. Sarah llegaría al poco, todavía no había dicho nada respecto a la antigua afiliación de Víctor y se preguntaba si lo hacía por temor a su reacción o si había algo más que se lo impidiese. Quería agradecerle por haberme ayudado hace unos días. No había podido hacerlo entonces, así que quise hacerlo ahora. Bueno, técnicamente no te ayudé, fue una coincidencia que nos hayamos topado. Y de no ser por esa coincidencia, no habría podido recuperar al Pokémon que estaba buscando, al menos yo así lo veo. Por eso le agradezco. Sarah entonces notaría algo en el cielo, un Pokémon alado que se acercaba y que la aguda vista de Zoroark le permitiría reconocer. Taillow aterrizaría de forma brusca y accidentada en la base de las escaleras. Víctor iría a recogerlo, exhausto por las horas de vuelo ininterrumpido e incapaz de mover sus alas ahora que habían cesado de agitarse, y lo llevarían adentro al ver que traía entre sus patas un pequeño dispositivo que resultó ser un USB cuando lo revisaron junto a Magno. Víctor ahora tendría que explicar de dónde conocía a Taillow, y eso lo llevaría indudablemente a explicar también su relación con Sofía. Este Pokémon es de alguien con quien he estado trabajando, una periodista que investiga al señor Garrison por aparentes fraudes. Garrison.
No lo conozco personalmente, pero todo el mundo habla bien de él, es el principal financiador de esta facultad. ¿Qué razones puede tener tu compañera para tales acusaciones? Es precisamente lo que ha estado intentando averiguar, supongo que por eso envió a su Pokémon con esto. Magno sacaría una laptop en donde conectaría el USB para examinar su contenido junto a Víctor y Sara, quien sostenía a Taylor entre sus brazos. Una pequeña parte de los archivos estaban dañados y eran ilegibles, pero eso no evitaba que otra buena parte fuesen funcionales, por lo que Magno empezaría a indagar, ignorando completamente que estaba inspeccionando documentos clasificados robados. Mientras descendía algo llamó su atención, una casualidad, pensó en un principio, pero pronto lo vería de nuevo, y luego otra y otra vez. Su semblante empezó poco a poco a abandonar su seriedad al ver que un mismo nombre empezaba a tomar el lugar del de Garrison, primero confusión, luego sorpresa, duda, hasta que finalmente Magno se quitaría los anteojos para refregarse los párpados aparentemente frustrado. ¿Cómo pude ser tan ciego? Víctor y Sara se sobresaltarían al oír eso, extrañados y con algo de preocupación ante la incertidumbre. Magno le pediría a Víctor que mirase la pantalla de la laptop en donde se encontraba el archivo que había descolocado a Magno y le preguntó si reconocía el nombre que ahí se mostraba. Víctor se acercó y leyó detenidamente el nombre de Giovanni. Sin embargo, ese nombre no le decía nada, pese a que algo en el rostro que veía en la revista que había sacado Magno sí le llamaba la atención, no podía conectarlo con el nombre. No te culpo, yo tampoco fui capaz de verlo hasta hace unos segundos. Claramente los años han hecho un buen trabajo en ocultarlo, aunque quizá también haya alguna intervención de por medio. No estoy entendiendo nada. ¿Garrison no es realmente quien dice ser? Así es, su nombre en realidad es Giovanni, fundador de un antiguo grupo criminal llamado Equipo Rocket. Ese último nombre fue lo que acabaría haciendo chispa en los recuerdos de Víctor. El Equipo Rocket había sido en ocasiones aliada y en ocasiones enemiga de los equipos Aqua y Magma en el pasado. Aquiles se refería a ellos como oportunistas de cuidado, opinión que era respaldada por Magno. Sara, por su parte, nunca había oído hablar de un Equipo Rocket, y era que, supuestamente, esa organización había dejado de existir incluso antes del incidente de Rayquaza. No es la primera vez que Giovanni usa un truco como ese. El Equipo Rocket es un grupo criminal que comenzó robando y traficando Pokémon en la región de Kanto, pero pronto comenzarían a operar en otras regiones en secreto. Sara tomaría la revista con algo de incredulidad. La idea de que el hombre que siempre fue visto como el ejemplo a seguir fuese en realidad un líder criminal le causaba disgusto y casi náuseas. Zoroark parecía observar la imagen con ira y Sara, al notarlo, le acercaría la revista pensando que podría serle familiar. ¿Reconoces a este hombre? La respuesta de Zoroark sería quitarle la revista y destrozarla con los dientes, haciendo volar trozos de papel por toda la sala. Tomaré eso como un sí. Entonces, si este Giovanni roba Pokémon, ¿podría ser posible que Zorua y su madre no hayan sido echadas de su manada sino secuestradas por él? Me atrevería a decir que sí. No veo otra razón para que Pokémon, como ellos, estén en esta región en estado salvaje. Entonces el sujeto que había secuestrado a Sangus y que había sido atrapado por la policía en la entrada también era de este Equipo Rocket. Nuevamente la respuesta fue un sí teórico. Las similitudes parecían evidenciarlo, pero aún no había respuesta. La mochila cargada de explosivos con la que había sido atrapado. Si el hombre trabajaba para el Equipo Rocket, entonces ¿por qué Giovanni mandaría a demoler sus propios edificios? Entre los archivos obtenidos por tu compañera, se mencionan algunas constructoras a nombre de Giovanni, o mejor dicho Garrison. También veo recibos de aseguradoras por cifras tan cuantiosas que son ridículas. ¿Giovanni tira sus propios edificios para cobrar los seguros? Y luego contrata sus propias compañías para limpiar el desastre. Lavado de dinero puro y duro. Es perverso hasta para él. Entonces todo esto lo está haciendo solo por dinero. Giovanni se caracterizaba por ser impredecible con sus planes. Cuando crees saber lo que trama resulta que era solo una tapadera de algo mucho más grande. Soy incapaz de descifrar qué puede estar buscando realmente con todo esto, pero si algo realmente le interesa, eso es el poder.
La pregunta ahora era qué había sido de Sofía, si había enviado a su Pokémon. Con esto era posible que algo hubiese ocurrido. Tai Lou, con algo de esfuerzo por el cansancio, volaría desde los brazos de Sara hasta el mapa que había colgado en la pared y sujetándose del marco, señalaría con su pico a Ciudad Portual. Si está en Ciudad Portual, entonces debe ser en la Torre Portual, es donde Giovanni maneja todos sus proyectos. Si tu amiga está con él, entonces temo que corre peligro. Si Sofía estaba en apuros, entonces él no podía quedarse ahí como si nada y dejarla a su suerte. Pero ¿cómo se supone que iba a ir a Ciudad Portual? ¿Iba a robar otra lancha y cruzar el océano otra vez? Eso le tomaría un día entero, y tardaría mucho más si iba por las rutas convencionales, las cuales muchas ya eran intransitables. El sentimiento de impotencia se apoderaba de él mientras salía de la sala, haciendo el esfuerzo de pensar en algo. Sara trataría de alcanzarlo, pero Magno la detendría, indicando de forma silenciosa pero clara que al menos para él no había mucho que hacer. Mientras volvía al pasillo intentando pensar en algo, lo que sea, la figura de Malcolm lo tomaría desprevenido doblando la esquina. ¿Ahora qué quieres? Escuché su conversación, claramente estás en un apuro. Solo había venido para eso, para burlarse de él. La rabia estaba empezando a tomar el lugar de la frustración, pero aún así, como las primeras veces en la cárcel, Víctor intentaría mantener aunque sea un poco la calma antes de que el detective volviese a abrir la boca. El cuartel general de la policía está a un par de cuadras, ahí hay un helicóptero con el que puedo llevarte hasta Portual. ¿Ahora de repente quieres ayudarme? Si este es un intento de arrestarme, entonces es el peor que he visto. Sigo desconfiando de Magno, pero no puedo hacer sino más que encontrarle razón a lo que dice. Perseguí por varios años al equipo Rocket por la región hasta que un día simplemente desaparecieron. Si esto me beneficia, entonces puedo hacer la vista a un lado por una vez con tal de zanjar ese asunto de una vez por todas. Malcolm esperaba que le creyese así nada más. Víctor no tenía cómo saber si lo que decía era verdad o si simplemente buscaba aprovecharse de su situación, pero ¿qué otra opción tenía? Prácticamente estaba obligado a confiar en lo que decía. De esa forma ambos tomarían dirección hacia el edificio de mando de la policía, con Víctor siempre un par de pasos por detrás para asegurarse de que el detective no intentase nada, ambos en total silencio más allá de la respiración de ambos que se confundía con el viento. Por supuesto que no iba a darle la espalda a alguien que era capaz de atravesar media región persiguiendo a un hombre. Cuando estaban en la entrada del edificio, una voz lejana pidiéndoles que esperasen les haría voltear. Magno, acompañado por Sara y Zoroark, llegarían en su encuentro con Víctor mientras Malcolm se hacía un par de pasos atrás. Sé que no podré hacerte cambiar de parecer, pero aún así me veo obligado a decirte que recapacites. No puedo abandonarla, ella me ayudó en el pasado y simplemente no puedo dejarla. Ya veo. En ese caso no puedo hacer nada más. ¿De verdad va a dejar que vaya? ¿Podría incluso morir? No puedo hacerlo cambiar de parecer, mucho menos podré obligarlo. Solo quiero que tengas en cuenta que el último terremoto tuvo lugar mar adentro, y ya sabes lo que eso significa. Lo sé perfectamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Es incierto, podrían ser solo un par de horas. Tendrá que bastar con eso. Cuando se dio la vuelta para seguir a Malcolm, fue detenido nuevamente, esta vez por alguien que le sujetaba la chaqueta. Cuando se volvió a girar vio que era Zoroark quien le sostenía del brazo. No estaba seguro de qué buscaba, pero si quería impedirle ir hasta Portual no lo lograría. Pero en lugar de eso simplemente quería que Víctor la esperase un poco, para darle tiempo para despedirse. Zoroark entonces tomaría a Zorua entre sus brazos y, sabiendo que estaría en buenas manos, se lo entregaría de vuelta a Sara para la perplejidad tanto de Víctor como de Sara. No, tú ya encontraste lo que buscabas, no hace falta que te sigas arriesgando. Zoroark no retrocedió en su decisión y claramente no lograrían convencerla. En ese sentido se parecían bastante. Al menos así tendría ventaja sobre Malcolm si intentaba algo. El detective los apresuraría si es que querían llegar a Ciudad Portual, por lo que Víctor y Zoroark entrarían en el cuartel esperando que realmente hubiese un helicóptero en el techo.
Aproximadamente una hora después, ya sobrevolando Ciudad Portual, Víctor vería con horror desde el helicóptero como el mar empezaba a recogerse lentamente en la costa de Ciudad Portual. Cada segundo que pasaban en el aire era tiempo perdido, por lo que indicó a Malcolm que se apresurase en buscar un lugar para aterrizar. Sin embargo, el viento daba problemas para poder mantener estable el pequeño helicóptero, por lo que tendrían que olvidarse de aterrizar en la azotea de la torre. En su lugar, Malcolm buscaría un lugar cercano que fuese más apto, donde no hubiese árboles o cableados que pudiesen intervenir. Pero encontrar un lugar así en una urbe como esta llevó más tiempo del esperado, hasta que por fin el detective se arriesgaría a intentar descender sobre el tejado de una tienda, dejando la altura suficiente para que Víctor y Zoroark pudiera bajar de un salto. Malcolm le daría a Víctor una radio y 2 horas, si no le hablaba dentro de ese lapso se iría. Entonces el helicóptero volvería a elevarse para tomar rumbo al helipuerto que estaba a las afueras de la ciudad. Víctor y Zoroark corrieron por las calles desiertas rumbo a la torre portual con el viento soplando con cada vez más intensidad. Cuando el frontal con paneles de cristal estaba a la vista, Zoroark se adelantaría y sin detenerse a comprobar si la entrada estaba abierta o no atravesaría el cristal al lanzarse contra este. Víctor ingresaría por la entrada abierta por Zoroark mientras ésta se sacudía los restos de vidrios. Dentro, el silencio de la recepción a oscuras le daba a la torre una apariencia lúgubre que solo se veía reforzada por la total ausencia de vida salvo por ellos mismos. El silencio era lo que más preocupaba a Víctor. No había voces ni pisadas, solo el viento frío y aullante que ingresaba por el panel de vidrio destrozado. De inmediato se dirigirían hacia el segundo piso, donde solo encontrarían un desastre de papeles repartidos por todo el lugar, pero ni una pista de Sofía. Víctor empezaba a ponerse cada vez más nervioso al ver que lo mismo se repetiría en las 2 plantas siguientes, hasta que se diese cuenta de que buscar en cada piso sería demasiado tardado y que el tiempo se les estaba acabando. Zoroark continuó escaleras arriba siguiendo un débil rastro hasta estar cerca de los últimos pisos. Entonces la Pokémon se toparía con el inconfundible olor metálico de la sangre, y es que solo un par de metros más arriba múltiples manchas de sangre aparecían regadas por los escalones, mientras que en la pared un manchón carmesí con la forma de una mano deslizándose por la superficie hizo temer a Víctor lo peor. De inmediato ambos corrieron escaleras arriba, rogando porque no sea demasiado tarde, hasta dar con una puerta contra la que Víctor se lanzaría sin dudar, lo que los llevaría hasta la azotea. El cielo estaba nublado pero no completamente obstruido. Los rastros de sol que se colaban entre las nubes eran suficientes como para permitirle tanto a Víctor como a Zoroark distinguir la silueta inerte en el suelo apoyada contra el borde de la azotea. De inmediato correrían hacia allá y Víctor entonces caería de rodillas frente al cuerpo sin vida de Sofía con un disparo en el pecho. La sangre había teñido de rojo buena parte de su chaqueta blanca, y la sangre seca en sus manos indicaba que había intentado sin éxito detener la hemorragia. Con un nudo en la garganta ambos solo podían observar el rostro pálido y los ojos apagados de Sofía hasta que el oído de Zoroark detectaría movimiento cerca de ellos. Entonces una segunda silueta aparecería a algunos metros, no tan alta, delgada, de peinado arreglado y vistiendo de traje. Pese a lo oscurecida que se veía, era claro que se trataba de Giovanni. La poca luz que pasaba entre las nubes se reflejaba con un brillo tenue en la punta del cañón del revólver que éste sostenía apuntando hacia ellos. Zoroark de inmediato se pondría en guardia con pose amenazante mientras Víctor se mantenía estático, sabiendo lo poco y nada que podría hacer contra una bala. Eso a Zoroark no le importó y de inmediato intentaría lanzarse contra Giovanni antes de que Víctor la frenase sujetándola por la cintura. Giovanni empezaría a caminar hacia ellos con total confianza hasta estar solo un par de metros de ellos. Lamento lo de tu amiga, pero temo que no me dejó otra opción. Cuando vi que había logrado sacar a un Pokémon supe que tarde o temprano alguien más vendría.
Tal nivel de cinismo le resultaba a Víctor espeluznante y nauseabundo, pero Giovanni no terminó ahí. De pronto guardaría el arma dentro de su traje desabrochado, todo sin quitarle la mirada de encima a Víctor. Esto no tiene que acabar de la misma forma. Tienes en tu poder información muy delicada, y estoy dispuesto a ofrecerte una posición bastante alta a cambio de que esto quede solo como un recuerdo. ¿Y qué te hace creer que querría trabajar para ti? Puedo ver desde aquí la marca de tu pasado. Muchos antiguos miembros del equipo Aqua ahora integran las filas del equipo Rocket. Tú estarías muy por encima de ellos, incluso podría dejarte conservar a tu impulsiva compañera. Si salía vivo de aquí, lo primero que haría sería buscar una forma de quitarse ese tatuaje. Zoroark, ya harta de tanta charla, se lanzaría contra Giovanni en dirección hacia su cuello. Este tomaría la rejilla de un ducto de ventilación y lo pondría frente a sí, haciendo que Zoroark chocase contra esta. Víctor intentaría aprovechar la distracción para asestar un golpe. Giovanni, sin embargo, usaría la misma rejilla para bloquearlo igualmente y devolver el puñetazo. El conjunto de anillos que llevaba en la mano improvisaron una manopla que fue capaz de aturdirlo con ese único golpe. Víctor permanecía en el suelo, intentando recuperarse mientras Giovanni simplemente se mantenía de pie, como si estuviese esperando que se levantase, decidiendo si es que valía la pena seguir con esta pelea. Entonces, ¿vas a cobrar tus cheques y luego te irás a otra región para hacer lo mismo? ¿Acaso crees que sabía que esto iba a pasar? ¿Crees que controlo la Tierra? Simplemente vi la oportunidad y la aproveché. No es tanto por el dinero sino por la reputación. Mi carrera política se elevará como ninguna otra que se haya visto. Tal como había previsto Magno, todo era solo por poder. Además, tú no eres quien para reprocharme a mí eso. ¿Ya olvidaste de dónde vienes? Ahora te las das de bastión moral, pero en el fondo no eres más que un hipócrita. Giovanni escucharía un golpe metálico detrás de sí y de inmediato se daría la vuelta para ver que Zoroark no estaba por ningún lado. Víctor aprovecharía la distracción y sujetaría a Giovanni por la espalda, sin embargo uno de sus brazos quedó lo suficientemente libre como para alcanzar el arma bajo su chaqueta. El atronador sonido de la detonación retumbaría en el aire mientras Víctor se desplomaba con un disparo en el lado derecho del abdomen. Al ver a Víctor tumbado, Zoroark saldría de su escondite y nuevamente se abalanzaría iracunda. Giovanni interceptaría a Zoroark con un golpe en la mandíbula de la empuñadura de madera del arma. La Pokémon caería al suelo y tras escupir un colmillo volvería a levantarse para quitarse de la línea de tiro del revólver haciendo que fallase el disparo. 2 balas más errarían su objetivo mientras Zoroark corría hacia el borde de la terraza y saltaba. Giovanni entonces volvería a ver a Víctor, apoyado contra el borde mientras presionaba la herida con fuerza. Parece que tu amiga te dejó. No sabes todos los problemas que tuve para traer esos Pokémon desde Sinnoh, son muy territoriales, pero suelen ser bastante cobardes cuando están solos. Mientras escuchaba a Giovanni hablar, y mientras se aferraba con toda su fuerza de los salientes, Zoroark treparía cuidadosamente por el borde del edificio para intentar acercarse sin que le siguiesen disparando. Pese a que trataba de apresurarse para auxiliar a Víctor, sabía que debía moverse con cuidado, un paso en falso y caería 40 pisos a una muerte segura. Moviendo una a una sus extremidades, asegurándose de afirmar correctamente cada una antes de mover otra, sintiendo como el viento soplaba con fuerza casi como si intentase tirarla, y diciéndose repetidamente que no mirase abajo, Zoroark continuó avanzando hasta que el sonido de graznidos la haría levantar la vista, viendo grupos desordenados de Pokémon alados yendo en dirección contraria a la costa. Se les estaba agotando el tiempo, una pata resbalaría esta vez logrando aferrarse a tiempo tanto con las garras como los párpados fuertemente apretados. Esto no había sido una buena idea para nada y solo ahora se daba cuenta. Consideró que ya estaba lo bastante cerca, o quizá no quería seguir sujetada del borde de un rascacielos más tiempo, por lo que empezó a subir hasta asomarse levemente por el borde para ver dónde estaba Giovanni. Seguía junto a Víctor, sosteniendo en sus manos la radio que Malcolm le había dado por unos segundos antes de lanzarla por el borde.
Ahí iba la única forma que tenían de pedir ayuda. Zoroark veía a Víctor sentado en el suelo, con la sangre escurriéndose entre sus dedos mientras seguía presionando la herida. Otro ruido metálico haría a Giovanni voltearse solo para no ver nada, y al volver hacia Víctor este ya no estaba, solo quedaba una huella de sangre con la forma de una mano. Entonces un puñetazo encajaría en la mandíbula de Giovanni, tan repentino que ni siquiera podría ver al atacante, luego otro golpe más en las costillas seguido de un borrón que no le permitía ver quién lo estaba atacando. Claramente no podía ser Víctor, era demasiado rápido para ser él, nadie con una bala en las costillas podía moverse así de rápido. Pero entonces se le aparecería delante, corriendo hacia él como si su herida hubiera desaparecido como de la nada. Confundido, Giovanni volvería a levantar el arma para acabar con él de una vez, pero antes de poder jalar el gatillo Víctor llegaría por detrás, sujetándolo y torciendo su mano disparando la última bala al aire. Giovanni entonces vería petrificado como la ilusión que tenía delante se desvanecía y en su lugar Zoroark caería sobre él clavando una garra umbría directamente en su pecho. Entonces los tres caerían al suelo. Víctor se quitaría el cuerpo de Giovanni de encima y observaría cómo la sangre seguía esparciéndose por su torso desde el orificio en donde había entrado la bala. Zoroark intentaría hacer que se levantara, jalándolo de un brazo para poder salir ambos de ese lugar, pero a Víctor ya no le quedaban fuerzas, cada movimiento que hacía le generaba un dolor agónico que le impedía siquiera poder ponerse de pie. Víctor le diría entonces que se fuera, ella tenía más chance de escapar si lo hacía ahora. Zoroark estaba indecisa, mientras escuchaba el atronador sonido del agua acercándose se debatía qué debía hacer, no quería abandonar a Víctor, de no haber sido por él nunca habría podido volver a ver a Zorua, pero tampoco podía dejarlo a él, no cuando el fin de todo lo que había estado haciendo era por él. Finalmente el agua acabaría golpeando el edificio, sacudiendo a ambos en la azotea. Los paneles de cristal se harían pedazos mientras el interior se llenaba de agua y los soportes empezaban a ceder. En la azotea todo se sacudía mientras Zoroark sentía como toda oportunidad de escapar se perdía. Víctor por otra parte se mantenía tranquilo, Sofía era la única razón para haber venido hasta aquí, sin eso ya no tenía razones para volver, lo único de lo que se arrepentía era de no haber podido ayudarla y no haberle insistido a Zoroark que se quedara en Calagua. En la lejanía, a bordo del helicóptero, Malcolm observaba cómo la torre portual se hundía lentamente mientras la ciudad quedaba bajo el agua. Por alguna razón que ni él mismo se explicaba, seguía esperando que de alguna forma la radio sonara con la voz de Víctor, diciéndole que tenían a Giovanni y que lo sacara de ahí. Pero los minutos pasaban y el silencio radial continuaba hasta que finalmente la torre acabó por desaparecer entre el agua y los edificios que aún se mantenían en pie. Si habían logrado algo, o si por el contrario Giovanni había podido con ambos, nunca podría saberlo, ni él ni nadie, pues el agua ya se había encargado de llevárselo todo. En alguna parte de lo que quedaba de Ciudad Calagua, en lo que parecía ser un parque cuyo adornos y decoraciones habían sido arrancados de cuajo por el agua, dos siluetas se asomaban fuera del agua entre los escombros flotantes. Con dificultad y bastante esfuerzo Zoroark lograría sacar a Víctor del agua a rastras. Una vez en tierra firme y tras toser bastante agua Zoroark revisaría a Víctor. Estaba débil, pero consciente todavía, aunque no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Esto se me hace familiar, ¿no te parece? Sí, era una escena muy parecida, aún así Zoroark no podía entender cómo Víctor podía darse el lujo de decir eso con un tono que intentaba sonar cómico, pero de alguna forma también le hizo algo de gracia. Esta era la razón por la que Víctor no quería que Zoroark viniese con él. Cuando Magno le dio a entender que esto podría pasar supo que era algo que tenía que hacer por su cuenta. Zoroark por su parte negó con la cabeza, si él se había arriesgado por ella antes, entonces ella tenía que hacer lo mismo. Era casi un código entre los de su especie, y no se arrepentía de hacerlo valer. Bien, ¿alguna idea?
A donde quiera que viese solo podía observar los restos apenas reconocibles de la que solía ser de las mayores urbes de la región. Ni un solo lugar que pudiese servir como refugio, y dudaba que también hubiese alguien que los pudiera ayudar, solo estaban ellos. Viendo eso y que Víctor seguía perdiendo sangre, Zoroark ayudaría a Víctor a levantarse entre quejidos y se lo echaría al hombro mientras él preguntaba qué estaba intentando hacer, y con la fuerza que le quedaba, empezó a caminar.